En este video vamos a explicar el correcto uso del libro Excel para el cálculo de la capacidad admisible en suelos granulares y finos a través de diferentes métodos por correlaciones a raíz de resultados del ensayo de penetración estándar SPT-ASTM de 1586. Para poder navegar a través de la interfaz de este libro de cálculo, nosotros tenemos en la parte inferior varias hojas con sus nombres respectivos que hacen alusión al contenido correspondiente. Mencionar que este libro está muy nutrido de información, así como de referencias. Por ejemplo, para iniciar la explicación, entramos a la ficha referencias y dentro de esta tenemos un identificador, un documento fuente, donde identificamos ya el código de los ensayos ASTM, que son los estándares para los laboratorios de suelos y los estudios geotécnicos. A la derecha de esta columna tenemos una URL con una dirección a la cual vamos a poder dirigirnos para obtener información de la columna que dice uso. Por ejemplo, de esta dirección yo iría para ampliar el conocimiento respecto al procedimiento SPT, alcance, definición de N y aplicabilidad. Después, a la izquierda tenemos lo que es una auditoría técnica, donde podemos identificar las revisiones que se han hecho para validar la funcionalidad de este libro de cálculo, para dejarlo totalmente profesional y aplicable a nuestro medio. Si ustedes se fijan, también en la parte de abajo tenemos información muy relevante que nos está indicando cómo está funcionando este libro de cálculo. Por ejemplo, si vemos la parte que dice cuando el modo no es corte general, la plantilla aplica la reducción clásica para corte local, la fórmula correspondiente, calculando después NQ, NC y NY con phi de diseño. También se agregan las salidas, Q último dividido entre el factor de seguridad y Q último dividido entre el factor de seguridad de 4. En el anterior es 3. Para comparación rápida con el coadmisible gobernado por el FS del encabezado. La plantilla permite comparar y nos da la opción de introducir el valor de un FS, un factor de seguridad definido por usuario, y compararlo con columnas que ya están, digámoslo así, definidas con FS3 y FS4, y podemos hacer esa comparación. ¿Va? Después de esta hoja tenemos un anexo donde vamos a poder encontrar todas las fórmulas que se están utilizando y si por ejemplo no entenderíamos qué significa un parámetro o cuál es su definición, lo tenemos acá. Parámetro n de campo, la fórmula, la unidad, el uso, el caso típico, el tipo de suelo, donde aplica el autor y la referencia o nota. Tenemos un glosario de términos, vuelvo a decir, que nos van a servir para resolver cualquier duda relacionada al parámetro de cálculo. Otra cosa que es súper importante, abajo nos da unas notas que tenemos que prestar especial atención. Cuando existe ensayo de laboratorio confiable, sus resultados deben reemplazar cualquier valor asumido o correlación adoptada por la plantilla. En este punto vale mencionar que esta plantilla está automatizada para poder proceder sin necesidad de tener algunos datos de laboratorio. Lo que hace las hojas de cálculo es asumir estos valores de acuerdo a tablas o correlaciones, de acuerdo a la casuística del tipo de suelo o del estrato, y una vez que introduce estos datos por tablas o correlaciones, como decíamos, estos se utilizan para los cálculos correspondientes. Entonces, acá tenemos toda esa información. Igual ver que tenemos unas cuñitas de color rojo en la parte superior de los encabezados o de algunas casillas que saltan notas como pop-ups, y dentro de estas notas tenemos una explicación de qué trata esa columna, o también podrían aparecer en alguna casilla, igual nos estarían indicando de qué trata esa casilla.
Por ejemplo, en parámetro cálculo nos dice que es un nombre del parámetro resultado calculado. Después acá tenemos en unidad de la magnitud, en tipo de suelo y etcétera. Que seguramente esto tendrá mayor relevancia en las hojas de cálculo propiamente dichas. Después tenemos el punto de aplicabilidad, donde nos está indicando cuándo el SPT tiene un grado de confiabilidad de 100% y cuándo deberíamos acudir a otro ensayo, ya sea para complementar o como alternativa para obtener los resultados que estamos buscando. Y además, más allá de una alternativa, estas otras opciones de ensayos a veces van a prevalecer sobre el SPT. Tenemos condiciones de arenas y suelos granulares con perforación estable, SPT aplica, un comentario, un ensayo alternativo y complementario o complemento y una referencia de los estándares. De la misma forma podemos revisar todo lo que es la condición y los ensayos alternativos y la aplicabilidad del SPT. Tenemos el procedimiento donde nos está indicando cómo procede el ensayo SPT en sí. Por ejemplo, una actividad 1 sería avanzar la perforación hasta la cota de ensayo, control crítico, un registro mínimo. Y de esta forma podríamos tener una ayuda a memoria de cómo debería realizarse el ensayo SPT, que es un ensayo que se lleva a cabo en campo y con todos los datos que se obtienen en el mismo se pasa a un laboratorio para hacer los cálculos correspondientes para la obtención de los diferentes parámetros de acuerdo a los intereses del proyecto. También vale la pena mencionar que el ingeniero estructural o el ingeniero de proyecto, quien es el que solicita el ensayo SPT, nos tiene que dar información base, por ejemplo, de dónde se van a realizar los sondeos, a qué profundidad y qué tipo de fundación es la que está pensando utilizar, además de la profundidad del desplante. Todo esto nos va a servir para dar resultados de mayor calidad. Después, si pasamos del procedimiento a las primeras hojas, nos vamos a encontrar una portada, unas listas. En portada nosotros vamos a encontrar la definición de cada hoja, las que tenemos acá en la parte inferior, por ejemplo el SPT, de qué va, las gráficas de qué van, los estratos y así sucesivamente. En listas tenemos todo lo que vendría a ser las listas de los botones desplegables que en su momento vamos a mostrar, pero que se sepa que esto se puede modificar y sin embargo no lo recomendamos hacer salvo que se tenga el conocimiento y la expertise necesaria para poder hacerlo, ¿no? Porque son datos altamente sensibles que van a influir en los resultados, como por ejemplo los porcentajes de corrección por martillo automático hidráulico que considera 60%, el trip hammer mecánico 45%, lo mismo por energía cuando utilizamos cuerda y polea manual, mecánico, o la descripción de los suelos con sus correspondientes límites de Attenberg o acá la clasificación por AASHTO. Entonces todo esto, vuelvo a decir, sí se puede modificar, que háganse en cuenta que estos datos están en los menús desplegables, pero que tenemos que tener el conocimiento necesario para poder hacerlo y no simplemente modificarlo porque sí. Bien, dicho esto, vámonos a la portada que ya le hemos explicado. Pasemos mejor a estratos, que va a ser la primera hoja que vamos a llenar para el desarrollo de la obtención de los parámetros como la capacidad admisible del suelo, ya sea por falla directa general o por punzonamiento, que también nos va a avisar el ensayo cuando está sucediendo cualquiera de estas casuísticas, ¿vale? Eso está automatizado. Después, en estratos, lo que haríamos para arrancar el libro de cálculo y también obtener directamente los resultados sería poner la profundidad superficial del estrato. Como podemos ver, se mide desde la parte superior, entonces acá tenemos 0, la profundidad inferior tenemos 1. Lo que decíamos hace rato, saltan unas notas pop-up que nos está indicando de qué va cada columna con una información bastante importante para en un principio poder entender el correcto funcionamiento de la plantilla o de cada hoja de cálculo en este libro Excel. Después tenemos un grupo que, si nos fijamos en la parte de abajo,
yo tengo el menú desplegable donde puedo elegir el tipo de grupo del suelo. Tenemos gravas, arenas, limos, etcétera. A la derecha tenemos la clasificación USCS, además con su correspondiente en ASHTO. Entonces yo puedo igual clicar y seleccionar cualquiera de estas tipologías de suelos o clasificaciones. La descripción visual lo anotaríamos a mano, la humedad de referencia en porcentaje. Esto es igual un parámetro que lo anotamos de forma visual. Podemos dejarlo vacío si queremos. Tal vez deberíamos llenar la descripción visual, es un dato más importante. El color de referencia es automático de acuerdo al grupo que elijamos. Por ejemplo, si yo elijo acá arcilla, cambia el color. Lo vamos a dejar en arenas. De esta forma iríamos llenando la profundidad superior, profundidad inferior del estrato. Todavía no estamos poniendo la profundidad a la cual se ha desarrollado el ensayo. Esto es solamente el estrato para que después podamos generar las gráficas correspondientes de contenido de humedad, profundidad y número de golpes, profundidad. ¿Okay? Después a la derecha tendríamos el inicio de lo que vendría a ser todo la suma de los estratos de suelo, o si queremos llamarlo así, de todo el suelo, entendiéndose que muchas veces va a ser homogéneo y otras veces va a ser heterogéneo. Entonces tenemos un inicio, después tenemos continuo. ¿Por qué? Porque son arenas ambos, y tenemos acá arena limosa y el tercero arena limosa, ¿no? Acá dice revisar porque es de 1 a 2 y de 1 a 2. A veces se contempla un estrato, por ejemplo, de 1 metro, como este caso, y se realizan ensayos 2 dentro de ese intervalo. Entonces a veces uno a 1,20, otro a 1,50, uno a 1,80. Entonces por eso a veces se va a notar aquí que el estrato es de 1 metro. Sin embargo, la profundidad del ensayo puede ser 1,2, 1,5, 1,8, y podemos tener 3 ensayos en un mismo estrato. A la derecha el ASHTO de referencia también es automático, entonces no tenemos que tocarlo. Entonces primero llenamos esta hoja de estratos y después vamos a asunciones y clasificación. Si queremos revisar algo, vuelvo a decir, todo esto va a asumir las hojas de cálculo si es que nosotros no introducimos los datos obtenidos del laboratorio. Entonces no hay que preocuparnos de nada. Sí podríamos modificarlos, pero vuelvo a decir, tendríamos que tener el conocimiento necesario para hacer estas modificaciones. Si no entiendo algo, dejo el cursor en la parte superior, sale una nota donde yo leo esto y fácilmente voy a comprender cuáles son los parámetros, o mejor dicho, cuáles son los valores que está considerando la columna y a qué refieren estos valores. Después en la hoja SPT, que es la más importante, lo primero que tengo que hacer es llenar el proyecto, cuál es su ubicación en un punto. Después tenemos el diámetro de la perforación, que también yo puedo elegir qué tipo de diámetro es el que se ha desarrollado. Generalmente es 65 milímetros. Si no entiendo algo, de nuevo dejo el cursor, sale el pop-up. Nivel freático de agua, yo esto lo anoto de forma manual, está en metros. El sistema de Inca, que va a servir para la corrección por coeficientes, vemos que ahí salta el sistema de Inca. Equipo influye en la eficiencia energética real y en la representatividad del ensayo. Entonces yo no tengo que preocuparme de nada, simplemente elegir cuál es el sistema de Inca que se ha utilizado: mecánico, caída libre, semiautomático. El factor de seguridad, lo mismo, yo puedo anotar acá un factor de seguridad que me va a permitir a mí obtener el Q admisible dividido entre, perdón, el Q admisible, que va a ser la capacidad última dividida entre este factor de seguridad. Entonces esto yo lo puedo hacer de forma manual y obtener esos valores de acuerdo al factor de seguridad que yo quiera calcular. Sin embargo, la plantilla ya automáticamente calcula lo que vendría a ser la capacidad admisible dividida entre un factor de seguridad de 3 cuando tenemos cargas verticales, y un Q admisible que es dividido entre 4 cuando estamos considerando, por ejemplo, sismo, ¿no? Y estamos considerando también lo que vendría a ser una estructura sismo resistente, y en consecuencia considerar también la afectación del sismo sobre el suelo o la fundación que se va a desarrollar. Después tenemos el cliente, la fecha que podríamos anotar. De nuevo, en tipo de mostrador yo puedo elegir si quiero con linears o sin linears, eso depende de mí. En cimentación yo debería poner más o menos el ancho de la cimentación que se va a considerar, y por eso decíamos en un momento que tenemos que estar en constante comunicación con el ingeniero estructural o el ingeniero proyectista, que es el que ha solicitado este SPT y nos ha indicado dónde se va
desarrollar este proyecto. Entonces yo puedo poner 1, 2, pero fíjense que también relacionado a esto yo tengo el tipo de cimentación que va a influir en un parámetro, en un coeficiente que va a modificar también los resultados. Entonces yo puedo elegir si quiero que sea una fundación continua, una cuadrada o una circular. Para este SPT no hemos considerado pilotes que tienen otra formulación. Sin embargo, también se podrían desarrollar, ¿no? Claro, además estos resultados los tiene que tener el ingeniero estructural y de acuerdo a eso él hacer su propia, digamos, debe tener sus propios mecanismos para saber con cuáles valores va a trabajar y va a desarrollar el análisis estructural y la interacción suelo-estructura si es que fuera el caso. Tenemos después el peso unitario del agua en toneladas metro cúbico. Tenemos una hoja de sondeo, podríamos poner sondeo número 1, 2 y utilizar la misma plantilla del libro Excel para varios sondeos. Siempre hay que caer en cuenta de no alterar el base. Por eso dentro de lo que se les va a facilitar va a ser una hoja con un ejemplo que es este y otra hoja totalmente limpia y funcional. Entonces siempre se sugiere guardar la hoja base totalmente virgen y tener otras donde vamos a desarrollar el registro y los cálculos de los diferentes sondeos dentro de los proyectos que vayamos a hacer. Después tenemos la profundidad de desplante, que de nuevo esto aplica como un general si es que yo no voy a poner profundidades de desplante parciales. Me explico mejor. Acá tenemos unos 50, pero también tenemos aquí una columna que dice profundidad de desplante en metros, donde yo puedo anotar cualquier valor de acuerdo a dónde se ha desarrollado el ensayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el ensayo se ha desarrollado a 1 metro, lo correcto sería poner 1 metro, sin embargo yo podría modificar el valor si es que el ingeniero estructural me dice que su fundación va a estar a una profundidad de desplante diferente. Entonces esto es una barbaridad porque tenemos un control bastante absoluto y además versátil de lo que vendría a ser los resultados de acuerdo a los datos que introduzcamos. Después tenemos la fuente de la clasificación. Nosotros podríamos decirle que de estratos o SPT, y esto va a influir en un punto, digamos, de entender de dónde viene la fuente de datos, ¿no? Del laboratorio o de los estratos que hemos observado o de mismo correlaciones del SPT. Entonces esto digamos que no es muy influyente, pero sí, vuelvo a decir, para tener un registro claro, vale la pena marcarlo. Después tenemos la presión atmosférica en kilogramos centímetro cuadrado, las coordenadas que vale la pena también indicarlas para tener un mejor seguimiento del proyecto, las coordenadas UTM, vemos que ahí salta el pop-up. Abajo tenemos una descripción de los cuadros azules, son datos que introducimos, los blancos son automáticos, se calculan de forma automática y el resultado control pues sería los coadmisibles, que son los que nosotros vamos a obtener y que claro, con un buen criterio tenemos que también supervisar. Recordemos que esta es una herramienta que está bajo la supervisión del ingeniero que está llevando a cargo el ensayo de laboratorio y la obtención de los resultados. Bien, entonces, ¿cómo llenaríamos las columnas? Primero, profundidad de inicio, que lo hemos hecho también en la hoja de estratos, profundidad final y ahora tenemos la profundidad del ensayo. Entonces, en profundidad del ensayo nosotros marcamos justamente la profundidad, valga la redundancia, en la cual se ha desarrollado el SPT. Después tenemos el grupo de estrato. Si clico de nuevo tengo el desplegable, puedo elegir el grupo de estrato. Después descripción, nombre típico, esto lo typeo, pongo yo el valor de acuerdo a los laboratorios y justamente también por eso está disponible para hacerlo y copiar directamente del laboratorio o ponerlo nosotros de acuerdo a nuestro conocimiento. El contenido de humedad, misma lógica, si dejo en blanco significa que va a asumir de acuerdo a las tablas y a la información que tiene dentro de la memoria el libro Excel y si no lo pongo de acuerdo a los ensayos de laboratorio. Lo mismo porcentajes que pasa, puedo ponerlos y si no el libro Excel va a tomar, vuelvo a decir, de su base de datos. Lo mismo el límite líquido y el límite plástico y el índice de plasticidad que es el que la resta, ¿no?, de los anteriores valores. Si yo tengo no plástico o no tengo el dato, lo dejo en blanco para cualquiera de las dos situaciones. No necesito poner NP, lo dejo simplemente en blanco. Hagamos una pausa para ver justamente estas asunciones que está a la izquierda.
Y si yo me fijo en las asunciones y busco el grupo ASHTO y también el criterio, a la derecha tengo el porcentaje 200, límite líquido, índice plástico, con valores que va a asumir si es que yo no introduzco los datos de laboratorio en la hoja de SPT. Después tenemos la sigla y el nombre, que igual esto es automático, lo tenemos acá abajo, ¿ven? Puedo elegir. Si en algún punto aparece que no está con el menú desplegable, lo único que hago es clico y del cuadradito izquierdo arrastro hasta arriba y van a ver como automáticamente todo vuelve a tener el menú desplegable y puedo volver a elegir, ¿vale? Entonces acá le voy a dar control Z para terminar el ejemplo con los valores, pero sin embargo, por ejemplo, acá tengo SM, lo voy a copiar, voy a agarrar esto de acá, control C, o mejor dicho, lo tendría que desplazar de la esquina. El primero es SM, fíjense, clico, le doy acá al desplegable y busco SM. ¿Qué sería este de acá? Arena limosa Ashtu típico. Y listo. Y automáticamente todo se rellena de acuerdo a la clasificación. Entonces, para terminar el ejemplo, lo voy a dejar tal cual está llenado. Puede pasar esto a veces cuando estemos trabajando con las hojas, porque recordemos que las fórmulas y los automatismos de alguna manera son datos en una casilla y que se pueden borrar y que también se pueden corromper. Después tenemos el ángulo de fricción. Acá vale la pena aclarar que la hoja automáticamente va a discriminar si necesita utilizar ciertos valores como densidad relativa, cohesión o ángulo de fricción, o si va a calcular la resistencia a la compresión simple o etcétera, todo ya está automatizado. Entonces nosotros de nuevo ponemos los valores si tenemos de laboratorio o dejamos que la hoja asuma. Lo mismo en presión de poros, el peso unitario, por ejemplo, del suelo, la cohesión y el ángulo de fricción. Después tenemos para registrar los números de golpes. Recordemos que los primeros, en el primer intervalo que es de 0 a 15, los anotamos, pero no se utilizan en el ensayo, sino que los que sí se utilizan son los que vienen del 15 al 30 y del 30 al 45. Entonces el n campo es la suma de ambos y lo tenemos acá, 10 más 6, 16, etc. A la derecha tenemos el tipo de martillo, que también si clicamos tenemos un desplegable. Esto va a servir si yo, por ejemplo, cambio a Safety Hammer. Fijémonos que ahora el valor que tenemos al lado, que está relacionado a la energía, se modifica en un porcentaje. Entonces yo puedo utilizar el tipo de martillo que tengo, digamos, dentro de los equipos y acá cambiarlo para que el coeficiente de energía relacionado a la energía, de corrección por energía, pues se modifique. Después tenemos los otros coeficientes que están al lado, que aplican también y que cada uno está enfocado, por ejemplo, al diámetro de perforación, que decíamos hace rato y elegíamos el valor de 65 y que podemos modificar y que vean que acá dice relacionado con el coeficiente B, ¿no? Que es el coeficiente de corrección por diámetro de perforación. Entonces todo está totalmente vinculado. Tenemos después el N60, que justamente es el resultado, ¿no? Si clico acá, del resultado de multiplicar el n campo por los diferentes coeficientes de corrección. Después tenemos el esfuerzo efectivo, que también está relacionado a la profundidad y que además va sumando valores de acuerdo a la profundidad y a los estratos y al peso unitario. Tenemos el coeficiente de corrección por sobrecarga efectiva y hemos aumentado también un coeficiente por número de golpes. Entonces también este coeficiente es automático. Si nos fijamos, siempre vale la pena clicar en la casilla. Arriba en la barra de ecuaciones va a salir la, digamos, programación para obtener los resultados. El I160 corregido, lo mismo, pero ahora esta corrección es el N60 que está acá, vean el valor, N60 por Cn por el coeficiente de corrección por número de golpes. Después tenemos el ángulo de fricción base, ¿no? Para el cálculo, y que todo esto igual el programa se encarga de discriminar de acuerdo a la tipología de modo de fallo, que decíamos en un principio que nosotros podemos tener corte local, corte general o por punzonamiento, y que además, de acuerdo a la casuística del tipo de suelo, va a elegir una u otra correlación. Entonces eso también vale la pena mencionar. Después tenemos el C base y el peso unitario usado, que tenemos unos 73 por ejemplo, y por acá teníamos el mismo, vamos a buscar el peso unitario de laboratorio, unos 73.
Entonces, esto ya está pensado para ir obteniendo los resultados del coeficiente admisible. El desplante, volvemos a poner nosotros, ¿ok? El Q' de desplante es automático. El bajo base, que igual es automático, no tenemos de qué preocuparnos. Los valores en un punto D, si hubiera que corregirlos, tenemos el NQ, el NC y el NI, que también los tenemos. No, perdón, estos no son los valores de corrección, sino estos son los valores que utiliza el método de Terzaghi de 1943 para la obtención de la capacidad última. Si me fijo acá, si le doy aquí al clic, doble clic, fíjense cómo considera todas estas casillas y empieza a multiplicar por el peso unitario, el Q de desplante y el Q bajo base para obtener el Q último, que es la capacidad última de carga. Después tenemos el Q admisible, que no es más que la división del Q último por el factor de seguridad. Entonces, si yo divido el 1.67 entre 3, que es el factor de seguridad que hemos puesto acá, yo tengo la capacidad admisible. Si yo cambio ese coeficiente, bueno, lo vamos a cambiar, le vamos a poner 4. Si yo cambio el factor de seguridad a 4, vamos de nuevo a la columna que estábamos analizando. Tenemos el Q admisible que ha variado ahora y es 0.42. O sea, es el Q último dividido entre 4. Y si nos fijamos, este 0.42 tiene que ser igual a la columna donde tenemos el Q último dividido entre Fs de 4. Que decíamos que son los valores que se deberían utilizar en estructuras sismorresistentes que están considerando esta casuística o interacción suelo-estructura. Es importante tenerlo eso en cuenta. Entonces tenemos el coadmisible, tenemos el diagnóstico que nos está explicando qué pasa, ¿no? Y cuando pasa esto lo vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Ahí tenemos la aplicación del phi, ¿no? Si yo clico acá, igual de cualquier manera me sale la información. Lo vamos a ampliar para que se vea un poquito más, ¿no? Corte local y tal, que es lo que decíamos también en un principio del diagnóstico. Después tenemos el número de criterio, golpes pie, el tipo de criterio para el modo de falla, que acá va a aparecernos si es general, corte local, etc. El phi de diseño aportante, la cohesión de diseño aportante. Y al final tenemos el Q último, que es el valor que se utiliza para desarrollar los diferentes análisis estructurales o cálculos estructurales. Este sería dividido entre 3, factor de seguridad de 3, y este sería dividido entre factor de seguridad de 4. Entonces, si alguien nos pide los valores de Q último, son estos, la capacidad última del suelo por estrato, y una forma de trabajar con esto es definir la profundidad de la fundación, la profundidad de desplante, y de acuerdo a eso, de acuerdo a la correlación o a la ecuación o al método que estemos utilizando, por lo general es el valor de la profundidad de desplante más 2 veces B, que sería el ancho de la fundación, y hasta esa profundidad considerar todos los digamos valores y sacar a veces un promedio para obtener el valor con el que se va a trabajar. Pero esto, vuelvo a decir, es sujeto a criterio del ingeniero estructural que ha solicitado el ensayo. De cualquier manera, uno puede facilitar la información del Q último a una profundidad de desplante definida por nosotros, la que querramos, y también el Q admisible, que sería el Q último dividido entre el factor de seguridad de 3 o de 4. Entonces, esta sería la plantilla digamos más importante, o la hoja de cálculo más importante de este Excel. Una vez que tengamos todos esos datos, nos vamos a la hoja gráficos, y esta hoja se nutre automáticamente ya sea de los SPTs que tenemos acá. Yo digo, quiero que venga del SPT o quiero que venga de estratos, y automáticamente cambian todos los valores. Sugerimos que sea SPT. Se marca automáticamente el color del perfil. A la derecha tenemos los colores para relleno, grava, arena, etcétera. Tenemos una tabla que nos permite obtener automáticamente los datos de profundidad, contenido de humedad, el número de golpes en campo, el número de golpes 60 corregido y el N1 60 corregido, que es el que considera el número de golpes, ¿no? La repetición de número de golpes, y además el CN. Entonces igual lo tienen acá en el pop-up, en la nota. Entonces todo está muy claro, y automáticamente el programa calcula un gráfico de contenido de humedad versus profundidad, donde yo tengo digamos un registro, o si podríamos decir una información visual que nos permite entender el comportamiento de los estratos de suelo y del lugar donde se ha desarrollado el sondeo. Abajo tenemos una gráfica igual de importante, pero con número de golpes, ¿no? Donde lógicamente mientras mayor
número de golpes, aunque esto puede resultar engañoso a veces y hay que pensarlo bastante bien, pero digamos entre comillas, mientras mayor número de golpes, el suelo resiste mucho más. Tenemos los tres, que sería el N campo, el N60 y el N160. Vuelvo a decir, lo analizamos visualmente y listo. ¿Qué tocaría hacer para nuestra empresa? Pues crearnos una hoja nueva, le doy al más y empezar a generar las tablas y empezar a linkear o vincular con los valores que necesitamos para el reporte. Y este reporte lo imprimiríamos cada vez que se necesita y no sería más que eso. Entonces, eso lo dejamos libre porque es una hoja de Excel estándar con la que se va a trabajar, pero cada persona, digamos, cada empresa ve cómo va a generar sus reportes y los va a entregar. Y lógicamente estos reportes los tienen que firmar los profesionales correspondientes. Sin embargo, si ustedes se fijan en el SPT, pues como está muy nutrido, también lo podríamos imprimir si es que queremos sobrar en una entrega de información. Y lo mismo las gráficas, o sea, son totalmente entregables, tienen un aspecto bastante profesional. Claro, habrá que acomodarlas de mejor manera para ahorrar espacio, pero ahí está toda la información. Entonces, si hubiera alguna duda o alguna consulta, nos las hacen saber, que vamos a estar dando soporte de siempre todo el material que genera Grial Solution Builders a cargo del ingeniero Clever Brañez García.